TEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Sean bienvenidos a Nuestra Lengua, un programa educativo y cultural que tiene el fin de enriquecer el idioma español. Este espacio llega a ustedes gracias a la colaboración de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán junto a Televisión Educativa Nacional Canal 10. En esta ocasión, Taller de la Palabra tiene el placer de dirigirse a ustedes desde la comunidad de Las Tablas en el municipio de Lepaterique, Francisco Morazán, donde en la Escuela Flanturce se está llevando a cabo la última fase del proyecto de extensión de la carrera de profesorado en la enseñanza del español. A continuación ustedes van a poder ver algunas apreciaciones de parte de los profesores, estudiantes, directores del centro educativo, así mismo como las actividades que se desarrollaron en esta presentación. Qué voz más linda la que tienen. Me alegra estar aquí, niños. Quiero decirles que los libros que les traen hoy los muchachos se los traen para que ustedes se deleiten con las historias que vienen ahí. Ahí vienen historias de animales, historias de niños inteligentes como... Con la mano así, con la otra así, que le hacía cui, cui, cui. Con la mano así, con la otra así, Que le hacía hacía cui, cui, cui. Que le hacía cuá, cuá, cuá. Que le hacía cuac, cuac, cuac. Para el otro lado. En la selva me encontré. En la selva me encontré Un animal particular. Con la mano así, con la otra así, con el pie así, con el otro así, que le hacía cui, cui, cui. Estoy junto a Delmer Ramírez, que es un estudiante de la carrera de profesorado en la enseñanza del español y que es también coordinador del proyecto de extensión de la carrera. Asimismo, nos encontramos rodeados de todos los niños que son beneficiados a partir de este proyecto. Pero, Delmer, explíquenos qué es el PREX. Bueno, el PREX es proyecto de extensión de carrera que forma parte de uno de nuestros requisitos de graduación, pero a medida que uno avanza en este proyecto, uno se da cuenta que más que un requisito es una gran labor social que uno tiene para con los estudiantes, y de esto forma parte de este proyecto, que es extendernos socialmente. Eso es un PREX. Bien, es muy importante el PREX entonces, ya que no solamente como requisito ayuda a la comunidad externa, no solamente nos quedamos con la universidad, sino que expandemos el conocimiento. Pero su proyecto, el que usted acaba de realizar, ¿en qué consistió? Bueno, este PREX consiste en la edición del libro La Biblioteca Mágica y otros cuentos, la cual consiste en que muchos escribimos cuentos, al igual que hicimos un concurso para que estos cuentos poderse elegir y así nosotros formar parte de esta edición de la Biblioteca Mágica y otros cuentos. Este proyecto surge con dos finalidades. La primera es crear en los estudiantes las habilidades de la comprensión lectora a través de estrategias conceptuales, actitudinales y procedimentales. Ese es el primer propósito de nuestro proyecto, que en cada cuento los niños puedan tener un mundo de fantasía, un mundo de alegría, un mundo lleno de atractivo, y es por eso que nosotros utilizamos estas habilidades, ya que el cuento lo consideramos que por excelencia es la herramienta o el recurso que nos permite explotar a máximo cualquier campo de conocimiento, y ese es el primer propósito. El segundo propósito es que la educación debe extenderse socialmente, y nosotros lo vemos aquí en Lepaterique, donde son zonas muy desprotegidas, zonas donde no se tienen todos los recursos, y nosotros estamos haciendo esto, aportando un granito de arena con estos libros que sabemos que a los niños les va a encantar cada historia, cada personaje, cada trama, cada tema que se está abordando en este cuento, en cada estrategia, porque son juegos. El niño va a ver esto más que un ejercicio, lo va a ver como un juego, tomando como punto de referencia lo lúdico, que el estudiante se va a sentir satisfecho al momento de estar leyendo y completando estas actividades. Y Delmer, cuéntenos, ¿cuál ha sido el impacto que ustedes han observado en los estudiantes y en la escuela? Ha sido un impacto para que de manera muy gratificante nosotros nos vamos con gran alegría en nuestro corazón, porque
Las autoridades de este centro educativo nos abrieron las puertas desde el principio, nos trataron de la mejor manera y nosotros estamos totalmente agradecidos con ellos. También agradecidos con las autoridades de la Universidad Pedagógica, que siempre nos ayudaron, nos facilitaron muchos medios para poder realizar este proyecto y para que nos llevamos una gran sonrisa, porque ver a los niños cómo disfrutan algo que a largo plazo les va a causar lo mejor, esa es una gran satisfacción. Y eso hay que tenerlo siempre claro, que la educación es humana y esto es lo mejor. Y nos vamos también con un mundo lleno de anécdotas, que entre tantas cosas que nosotros hicimos, nos reímos, hubo conflictos como en cada proyecto, pero salimos adelante gracias a que trabajamos en equipo. Muy interesante escuchar que no solamente los niños han tenido una experiencia inolvidable, sino que los estudiantes se han motivado y creo que van a querer seguir dando seguimiento a estos libros y también a los niños, preguntándoles si los libros, si los cuentos les gustaron, porque los cuentos son elaborados por los estudiantes del proyecto. Bien, gracias, Delmer. Muchísimas gracias. Ahí va, ahí va, con su pasito atrás, con su pasito atrás. ¡Alto ahí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Pero no se me murió. Pero se panita de oro de Estoy junto a la profesora María Verónica Enríquez, quien es directora del Centro Educativo Florán Turcios. Ella nos va a comentar cuál es el beneficio que tiene esta escuela y la comunidad con este proyecto. Sí, bien, este proyecto, ¿verdad?, en nuestra escuela pues ha venido a beneficiar a nuestros alumnos. Bueno, primeramente le doy gracias, ¿verdad?, a la universidad pues, para tomarnos en cuenta a nosotros en este centro educativo Escuela Froilán Turcios de la Comunidad de Las Tablas. Este proyecto ha venido a beneficiar ya que nuestros alumnos por medio de la lectura ellos aprenden, ¿verdad? Y estos cuentos son muy bonitos porque tienen su cuento y a la vez tienen sus actividades. Los niños pues pueden realizar su actividad, ellos les encanta, ¿verdad?, porque traen crucigramas, traen lo que son diferentes preguntas que les hacen, ¿verdad? Y además les aparece pues ahí a ellos que tienen que ya sea dibujar su personaje favorito de acuerdo al cuento que lea, entonces a ellos les encanta, ¿verdad? Entonces como les dije, les doy gracias, ¿verdad?, por este proyecto con los niños. Les ha venido a favorecer, ¿verdad?, en cuanto a la lectura, ya que los niños por medio del cuento, ellos realizan diferentes actividades que el cuento les trae, ¿verdad?, ya sea como preguntas, crucigramas, dibujan su personaje favorito y pues al niño le ha encantado, ¿verdad?, estos cuentos. Y pues vamos a iniciar, ¿verdad?, con que es en primer nivel, con los cuentos que en esta ocasión pues los alumnos pues nos traen y vamos a seguir, ¿verdad?, con lo mismo, el procedimiento con los niños para que ellos pues puedan seguir aprendiendo a leer y cada una de las actividades realizarlas. Y pues les agradecemos, ¿verdad?, a la pedagógica, a los alumnos, ¿verdad?, por este proyecto que han venido a este centro educativo. Estamos muy alegres de que este proyecto tenga un buen impacto no solamente en la escuela, sino que en la comunidad, ya que es su segundo año consecutivo en el que el proyecto se realiza en esta escuela y se espera que la escuela siga teniendo beneficios de este proyecto. ¡Tierra! ¡Tierra! Usted paró en la línea. Usted paró en la línea. Ahora, ¡mar! Estoy con Rachel, una niña muy brillante de tercer grado que nos va a contar por qué le gusta leer y cuál es su cuento favorito. Yo pues, me gusta leer porque me siento muy alegre cuando leo y mi cuento favorito es Caperucita Roja. Muy bien, entonces Rachel y sus compañeros van a leer más gracias a este proyecto que los estudiantes de la carrera de letras
de la Universidad Pedagógica Nacional han realizado en este centro educativo. Estoy junto a otra niña brillante, su nombre es Jennifer y es de primer grado. Jennifer, ¿te gusta leer? Sí, ¿Y por qué te gusta leer, Jennifer? me gusta. Ajá. ¿Aprendes cosas nuevas cuando estás leyendo? Sí, ¿Y estás emocionada por los libros que te van a traer? sí. ¿Y vas a leer todos los cuentos? Sí. Bueno, entonces Jennifer va a leer esos cuentos que están contemplados dentro del libro que los estudiantes de la carrera de letras acaban de hacer entrega a la directora del centro educativo. Hoy en su segmento Novedades del Español, 2 palabras relacionadas con la memoria. No se lo pierda. Hola queridos amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio donde hablamos nuestra lengua. Les saluda Litza Solís y en su segmento Novedades del Español hablaremos de las palabras recordar y olvidar. Uno de los campos de estudio más complicados de la neurología es el de la memoria. Para recordar, el cerebro necesita descartar la información que considera superflua, lo cual nos obliga a olvidar cosas. Pero ¿qué tiene que ver la acción de recordar con el corazón? A continuación les explicamos las bases etimológicas de esta relación. El verbo recordar lleva dentro la palabra corazón. Viene del bajo latín recordare, que se compone del prefijo re, que significa de nuevo, y cordare, formado sobre el nombre cordis, que significa corazón. Esta viene del indoeuropeo ker y está emparentado con el griego cardia. Antiguamente se creía que el corazón era la sede de la memoria. Encontramos vestigios de esta creencia en nuestro verbo recordar y sus equivalentes en otras lenguas románicas, así como en expresiones idiomáticas como en francés, donde apprendre par cœur significa literalmente aprender de corazón, es decir, aprender algo de memoria. José Ortega y Gasset nos proporciona una hermosa explicación de esta etimología. El yo pasado, lo que ayer sentimos y pensamos vivo, perdura en una existencia subterránea del espíritu. Basta con que nos desentendamos de la urgente actualidad para que ascienda a flor de alma todo ese pasado nuestro y se ponga de nuevo a resonar. Con una palabra de bellos contornos etimológicos decimos que lo recordamos, esto es, que lo volvemos a pasar por el estuario de nuestro corazón. La raíz latina para corazón aparece en más palabras del español, una de ellas es discordia. Entonces, recordar quiere decir mucho más que tener a alguien presente en la memoria. Significa volver a pasar por el corazón. Si le decimos a alguien que lo estamos recordando, le estamos diciendo que lo estamos volviendo a pasar por nuestro corazón. En contraste con el verbo recordar, tenemos la palabra olvidar. En el ámbito psicopedagógico suele asociarse el olvido con la falta de atención o de concentración.
¿Es esta una acción voluntaria o involuntaria? Veamos las explicaciones etimológicas y psicolingüísticas que encontramos al respecto. Supuestamente, la palabra olvidar viene del latín vulgar oblitare, derivado de oblitus, que significa pérdida de la memoria de un suceso. Dicha palabra es el participio del verbo oblivici, que significa olvidar. Está formado por el elemento ob, que significa contra, enfrente, oposición, y livici, que significa ponerse denso u oscuro. Este último viene de la raíz indoeuropea lei, que significa viscoso o liso. El Diccionario de la Lengua Española confirma esta etimología y recoge un mínimo de 4 acepciones para este vocablo. Dejar de tener en la memoria lo que se tenía o debía tener. Dejar de tener en el afecto o afición a alguien o algo. No tener en cuenta algo. Hacer perder la memoria de algo. Olvidar es una acción involuntaria que consiste en dejar de recordar o de guardar en la memoria información adquirida. A menudo el olvido se produce por el aprendizaje interferente, que es el aprendizaje que sustituye a un recuerdo no consolidado en la memoria y lo desaparece de la conciencia. Debemos recordar que uno recuerda que ha olvidado algo, es decir, que sabe que tenía un conocimiento que ya no está ahí, tener conciencia de haber tenido eso. Así, los recuerdos olvidados no desaparecen, sino que son sepultados en el inconsciente, haciendo que la información ya no sea accesible voluntariamente o con la misma facilidad que al principio. Son varios los estudios que buscan probar que el cerebro necesita olvidar para recordar. Los investigadores sostienen que la habilidad del cerebro para debilitar recuerdos y experiencias de poco interés le permiten funcionar más eficientemente. Muchas gracias por sus comentarios y sugerencias temáticas para nuestro segmento. Sigan escribiéndonos a la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas o a nuestra página de Facebook. Soy Litza Solís y los espero en una próxima emisión con más novedades del español. Hasta pronto. Hoy en su segmento Café Literario disfrutaremos de una magnífica conferencia dictada por un escritor salvadoreño muy importante. Se trata de Don Manlio Argueta. Los espero. Bienvenidos una vez más al segmento Café Literario, el lugar donde rendimos homenaje a sus autores, a la lectura, a la literatura. Y a propósito de escritores, recientemente ha visitado nuestro país el escritor salvadoreño Manlio Argueta, quien ha dictado una magnífica conferencia a propósito de la literatura salvadoreña y de su obra. Los invito a disfrutar de esta estupenda conferencia. Este año ya hemos recorrido 100 comunidades en El Salvador hasta junio. Algunas vulnerables, otras no. Es decir, vulnerables decimos esas comunidades que son un poco peligrosas, ¿verdad? Y que nos necesitan además. Necesitan el libro, necesitan la lectura, y realmente uno ahí recibe tantos premios. Yo no sé, hoy contaba a la hora del almuerzo que, por ejemplo, voy a un cantón, pero no me dicen el nombre. Y cuando llego al cantón se llama La Loma del Muerto. Y yo digo, si hubiera sabido que se llama La Loma del Muerto, no sé si hubiera ido, ¿no? Es un cantón humilde, imagínense con ese nombre. Y me dicen, de aquí de esta escuelita no se puede mover 100 metros, me dicen, porque a los 100 metros están los mareros. Y yo dije, puchica, da miedo, pero cuando yo llego a la escuelita, se paran todos los niños de 4º grado, era el 4º grado, ¿no? A decir un poema, se ponen de pie y dicen un poema en coro, un poema mío, ¿no? De memoria, sin leer. Entonces siento que eso es gratificante y ese es el premio. Yo creo que eso da energía, ¿no?
estar fuera. Y yo lo he promovido mucho, la biblioteca, uno no tiene que cerrarse en 4 paredes, tenemos que sacarla, la sacamos a la calle, la sacamos a las comunidades, además de la biblioteca digital, ¿no? Tenemos una biblioteca digital alojada en España, con los libros antiguos de El Salvador, donde se puede ver en toda Europa y en Australia especialmente, donde tenemos nuestra gente, bastante gente salvadoreña que requieren conocer los libros nuestros, ¿no? Y de historia. Bueno, en Estados Unidos, yo conozco bastante Estados Unidos, y los salvadoreños prácticamente solo conocían textos con la cultura mexicana. Entonces, con la biblioteca digital, hace que a los padres les llegue, por lo menos en lo digital, y además como eso hoy está tan extendido, ¿no? Que les lleguen los libros nuestros de tipo histórico de El Salvador. En eso estamos. Bueno, tenemos otro alojamiento que va a todas partes, a todos los países también, que se llama redices.gov.sb. O sea que estamos avanzando, tanto presencialmente yendo, como a través de libro digital. También quería recordar a una persona, me gusta recordar y la fomento, porque esto es para dar como interés al salvadoreño en que hay cosas importantes, ¿no? De parte, no solo somos violencia, es que es Consuelo Sunsin. Consuelo Sunsin es considerada la rosa del Principito, y el Principito es, después de la Biblia, el libro más traducido en el mundo. Y Consuelo Sunsin, y el planetoide ese, yo he escrito, he investigado, y con otros admiradores que no son salvadoreños de Antoine Saint-Exupéry y de Consuelo Sunsin, que el tal planetoide pequeñito es El Salvador, porque habla de 3 volcanes, ahí están los 3 volcanes, el Izalco, el Santa Ana y el Cerro Verde. El Principito habla de los 3 volcanes, los que han leído El Principito, que es una novela para adultos, no es de niños, con una gran filosofía sobre convivencia. Además habla de los 3 Baobabos. Baobab, sí, es la ceiba, ¿no? Sí, siempre se me escapa ahí por una letra, la Baobab. Consuelo Sunsin vivía en una finca que se llama Las 3 Ceibas. Pero por otro lado, José Vasconcelos, en sus memorias, recuerdo totalmente cómo se llaman, son como 32 tomos, pero en uno de ellos dice que Consuelo Sunsin era la cherezada. Entonces, para aquellos que no creían en ella, porque decían que era liviana de faldas, que por eso había conquistado a Enrique Gómez Carrillo, que era el mejor espadachín de París, el guatemalteco, y luego conquista a Saint-Exupéry. Entonces los que no creen, los misóginos se llaman, ¿sí? Se dicen no, es que es ligera de falda, no, pero y entonces así le endilgaron ser amante de D'Annunzio, ser amante de Dalí, y en fin, después se ha descubierto que ella tenía una potencialidad, pero eso fue hasta en el año 2000. Entonces me gusta promover esto también, he investigado. En el año 2000 se considera el año de la resurrección de Consuelo Sunsin, porque fue cuando se descubrieron sus documentos ahí en París y se dieron a conocer. Ya se sabía, pero el tipo que las tenía no lo soltaba. Al fin lo soltó a un periodista, Alain Verdicolet, y él encontró las memorias, las publicó, y encontró una novela, se publicó en El Salvador, y escribió las cartas también que le dirigía su esposo, Antoine Saint-Exupéry, el actor del Principito. Hay una frase muy linda que dice: yo ando en el espacio, porque él era un aviador, en aquella época era como ser astronauta. Viajaban sin cabina presurizada, llevaban termos de café para no dormirse en el aire, y viajaban de París a Vietnam, de París a Buenos Aires, una cosa increíble, y iba solo él, con su termo de café para no dormirse en el aire. Hay una carta donde le dice: mira, ya no me pongas termo, le dice a Consuelo Sunsin, ya no me pongas termo de café, mejor poneme termo con gasolina, por si en el aire se me termina la gasolina. Y luego, bueno, quiero un poco, para no tardarme mucho, hablarles un poco de mi novela y de mi carrera literaria. Yo fui poeta desde niño, tengo un libro que se llama Siglo de Ogro, que es una novela sobre mi infancia, donde yo cuento todas las cosas de mi infancia, y según lo que yo cuento en ese libro, empecé a escribir poemas
en el 4º grado. Pero yo tenía un profesor que me quería mucho. Y él quería que yo fuera matemático, porque él era compadre de mi mamá. Y entonces cuando me encontraba poemas, me castigaba. Y como siempre me encontraba poemas, hasta que un día me dijo, el próximo poema que yo te encuentre, me dijo, te voy a poner a pelear con el más fuerte del grado. Y le decían el matón, imagínate, y mi madre. Yo agradezco a él, porque si no, no recordaría cuándo comencé a escribir poemas, porque me encuentre el poema, mire. Y él era el subdirector de la escuela. Y cuando el director se iba a San Salvador, porque estoy hablando de San Miguel, se iba a San Salvador, él se quedaba de director. Entonces me decía, hoy sí, hoy soy el director, ya voy a hacer el ring, me dijo. Así que eso lo cuento en una novela. Entonces empecé a escribir poemas, ya en 6º grado hacía novelas y he tenido mucha suerte como escritor, como les digo. A los 18 años gané 2 premios nacionales de poesía. Nadie sabía quién era Manlio Argueta porque yo nunca había escrito en ningún lugar, solo escribía a mano en mis cuadernos de bachillerato, ¿no? Pero llegué a un pupilaje cuando estudio Derecho y en el pupilaje, casas de familia se llaman también, ¿no? Había una máquina de escribir y le dije al dueño, que era un profesor, que si me la prestaba para mandar un poemario, y mandé 2 poemarios a 2 lugares y gané 2 premios. Y el colmo, miren, ahí sí es sacarse la lotería. Le gané a Osvaldo Escobar Velado, que era mi maestro. Y desde entonces él me quiso mucho, nos quisimos mucho, ¿no? Yo también lo quise mucho, porque él era mucho mayor, ya era abogado de 40 años y nosotros andamos en los 20 años, ¿no? Y me parece que eso fue una gran suerte porque yo, como migueleño en San Salvador, ¿entiendes? Como un estudiante medio pobre, en esa época solo había una universidad, los estudiantes de Derecho éramos 41, imagínense, hoy salen 5.000 al año, parece, abogados. Yo recomiendo, no, a mis parientes, disculpen, es una carrera digna, pero lo que pasa es que hay muchos, ¿no? Y entonces no hay trabajo para muchos. Y luego, como a los 28 años, dije, yo quiero decir otras cosas más, pero que no las puedo decir por la poesía. Ya había ganado varios premios de poesía, premio Rubén Darío, pero entonces, ¿cómo hago? Fui a consultar con Claudia Lars, que era la mejor poeta, entonces ya le decíamos Mamá Claudia a nosotros, y le conté que yo iba a hacer una novela sobre la historia de San Salvador. No, y un libro sobre poemas sobre la historia de San Salvador, y me dijo, estás loco, me dijo, la poesía es un amante celoso y te va a abandonar, me dijo. No te atrevas a hacer esas cosas, la poesía es sagrada. Entonces, ¿y cómo hago para decir estas cosas? Entonces dije, voy a escribir una novela. O sea, escribí una novela también sin proponérmelo. Es decir, sin ser novelista, sin considerar que podía ser novelista. Y lo mandé a un concurso a Costa Rica, por cierto, el Consejo Superior Universitario Centroamericano, y voy ganando el primer lugar con mi primera novela. Yo considero que es una suerte. Además, esa novela fue publicada 4 años después, ese editorial que había publicado 100 años de soledad, para un salvadoreño, y en esa época no sabía ni dónde quedaba El Salvador, porque esto me lo dijo un chileno. Nosotros sabemos que existe un país que se llama El Salvador, porque de vez en cuando en Chile publican poemas y entre paréntesis dicen de Roque Dalton, y entre paréntesis pone El Salvador. Entonces yo estaba publicando antes de que se supiera de la existencia de El Salvador, me refiero en Sudamérica, ¿no? En Argentina o en Chile. Estaba publicando ya en Sudamericana de Buenos Aires como la primera novela. Pero viene un islandés y me dice, Manlio, yo quiero un doctor de la Universidad de Liverpool, pero de Islandia, de aquella isla de fuego y hielo, ¿no? Que está allá arriba. Pues. Quiero hacer una investigación sobre toda tu poesía. Entonces yo le dije, yo tenía confianza con él, no lo había conocido en Londres. Y le digo, Abaldur tiene un nombre bien largo, Abaldur Arbalson. Pero Abaldur, le digo, si yo ya no soy poeta. Y él se me enojó. Me dijo, ¿cómo crees si tú eres novelista precisamente porque fuiste poeta? Me dijo. Claro, él ya la universidad ya le había asignado fondos para la investigación. Y y mire, el bárbaro hizo una investigación, fue a Cuba, fue a ver a mi mamá y a San Miguel. Yo estaba en el exilio, él fue a ver a mi mamá a San Miguel, fue a Santa Ana, todo El Salvador, al grado que cuando terminó le pregunté, mira, ahí me has puesto un premio que yo no me recuerdo si yo lo he ganado. Otro enojo, me dijo, desconfías de mí, mira, si querés te enseño el recorte del periódico, me dijo. Cosas que uno olvida, ¿no? En ese trajín que uno tiene, ¿no?
no me recordaba que había ganado en Santana un premio, así como hoy cuando me leyeron que no me recordaba de algunas cosas. Así es que me lo publicaron en Estados Unidos, en español. Yo creo que de los pocos poetas que le han publicado sus poesías completas en español, porque a los famosos les publican la traducción, ¿no? No, a mí me la publicaron en español. No sé si hay otros que les hayan, no creo que a Borges le hayan publicado en español, sino que traducciones, ¿no? Así es que tengo ese libro, que casi no lo conozco porque me cuesta muy caro el traslado, traerlo de Estados Unidos para El Salvador. Vale $20, pero el correo, otros $20, salen $40, entonces un libro vale 40, muy caro. No, allá que se venda. Esa es la historia mía, un poco de historia de suerte y también nos ha costado, ¿no? Nos ha costado. Es decir, nos hemos dedicado a leer, nos hemos dedicado a formar, a fomentar la lectura. Ya les decía al principio, me interesa fomentar la lectura, el libro como elemento fundamental. Ahora hay una discusión que con la tecnología, ¿no? Yo defiendo la tecnología porque por mis nietos, ¿no? Mi nieto de 4 años es mi asesor a veces en teléfono, porque es buzo. Él es el que yo creo que le conté aquí a Juan José, que le decía, que me dice, no me andan trayendo, no se le entiende porque todavía no tenía 4 años, acaba de cumplir 4 años, no me andan trayendo a este supermercado porque aquí no hay wifi, ni se pueden hacer aplicaciones. Aplicaciones y eso qué es, digo yo. Pero medio, no creen que le entiendo bien. A veces a mi hijo le digo, ¿qué quiere decir? Que no puede hacer aplicaciones, que en este no hay wifi, así es que aquí no, que no. Es una cosa fenomenal y eso a mí me estimula también para hacer ver a los docentes de qué vamos a hacer con estos niños. El escritor Manlio Argueta es uno de los salvadoreños vivos más importantes de la literatura actual y hemos aprendido de él tantas cosas importantes de esa generación tan importante de la literatura salvadoreña. Espero hayan disfrutado. Siga con nosotros en Nuestra Lengua. Estamos de regreso con Nuestra Lengua, ya finalizando el programa con el segmento Salgamos de Dudas. Estoy con la profesora Herzi, quien les recuerda que pueden abocarse a la página de Facebook para comentar la trivia de esta noche. ¿No, profesora Herzi? Así es, Ceci, un gusto estar con usted nuevamente. Así es, profesora, vamos a comenzar el segmento y hoy vamos a tratar 2 preguntas muy importantes respecto a un verbo que nos da un poquito de guerra, pero hoy vamos a comprender cuál es el uso correcto de estos verbos. La primera pregunta, profesora, ¿es correcta la expresión hubieron problemas? Bueno, referente al verbo haber, sabemos que puede funcionar como un verbo auxiliar y también puede ser un verbo impersonal, es decir, que no lleva sujeto. En el caso de esta expresión hubieron problemas, es muy usada también, pero no es correcta debido a lo que les expliqué anteriormente, que no se considera correcto cuando el verbo haber se emplea para denotar la presencia o existencia de personas o cosas, ya que con este valor el verbo haber es impersonal y carece de sujeto, o sea que cuando nosotros nos referimos para nombrar a personas o cosas, no debemos utilizar la expresión hubieron como en los 2 ejemplos que vemos a continuación. No hubieron problemas para entrar al concierto. La expresión del verbo ahí hubieron está incorrecta, lo correcto sería decir no hubo problemas para entrar al concierto. Yo creo que la dificultad de poder emplear bien este verbo es porque creemos que hubieron es la forma plural de hubo, pero hubieron es un verbo, por tanto los verbos no tienen forma singular o plural, siempre es hubo. Así es, como lo explicaba Cecia, la forma verbal hubieron es la que corresponde a la tercera persona del plural del pretérito perfecto simple o pretérito del indicativo del verbo haber. Usted puede apreciar en pantalla las diferentes conjugaciones de este verbo en las diferentes personas gramaticales. Así decimos hubo, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis y hubieron. No estamos diciendo que el verbo hubieron es incorrecto, sino que hay 2 casos especiales en los que sí lo podemos utilizar sin ningún problema. Como usted lo ha dicho, a continuación vamos a explicar cuáles son los usos correctos del verbo hubieron. Y el primero de ellos es
cuando se forma la tercera persona de plural del tiempo compuesto denominado antepretérito de indicativo. De forma más sencilla vamos a explicarlo con un par de ejemplos. Por ejemplo, nosotros podemos emplear el verbo hubieron en los siguientes casos. El primero de ellos, cuando todos hubieron terminado, se marcharon a sus casas. Y también podemos decir, apenas hubieron traspasado el umbral, la puerta se cerró de golpe. Esto es muy poco usado en la expresión oral o escrita, ya que se ha sustituido por los nexos tan pronto o después que. Y en realidad, Cecia, no se utiliza actualmente. Nosotros preferimos decir cuando todos terminaron o cuando todos traspasaron el umbral, en lugar de hubieron terminado, hubieron traspasado. Y también el segundo uso correcto del verbo hubieron es el siguiente, puede denotar obligación o necesidad y equivale a la forma más usual, a la que utilizamos actualmente, y está compuesta por tener que, más el verbo expresado en infinitivo, como en el caso de los siguientes ejemplos. El director y su equipo hubieron de recorrer muchos lugares antes de encontrar los exteriores apropiados para la película. Y el caso número 2, hubieron de comprar los materiales con anticipación. Como vemos en estos dos ejemplos, está denotando una obligación o una necesidad. El verbo hubieron va seguido del verbo expresado en infinitivo. Así es, nosotros usualmente decimos tuvieron que haber recorrido otros espacios para la grabación de la película o tuvieron que haber hecho con anticipación. Nosotros preferimos esta forma cuando la verdadera es hubieron, ¿verdad? Porque solamente en esos dos contextos que acabamos de explicar son correctos. No podemos decir hubieron problemas, hubieron personas, hubieron personas. O cuando decimos también cuántos invitados hubieron en la fiesta, lo correcto es decir cuántos invitados hubo. Así es, no vamos a decir que hubieron es el plural de hubo, jamás. Siempre es hubo problemas, hubo estudiantes, hubo artistas, por ejemplo, en la presentación artística o lo que sea. Ahora la siguiente pregunta, siempre respecto a esta confusión que tenemos respecto al uso de los verbos, y esta es, ¿cuál es el uso correcto del verbo habemos? Bien, como lo explicábamos anteriormente del verbo hubieron, yo sé que muchos quizás han corregido a alguien cuando dice hubieron y nosotros decimos no se dice hubieron, sino que se dice hubo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos corregido a alguien cuando lo escuchamos decir habemos? Quizá nunca, ¿verdad? Es un error que ha pasado por desapercibido y no caemos en cuenta en que por la misma razón que no debemos decir hubieron, tampoco debemos decir habemos, porque es un verbo que está expresado, es impersonal y carece de sujeto. Hay un único uso correcto del verbo habemos y este es en la lengua culta cuando se refiere a la expresión coloquial habérselas con una persona o cosa, es decir, cuando nosotros nos enfrentamos a ella o tratamos con ella a la fuerza, como en los siguientes ejemplos. Ya sabéis con quién nos la sabemos. Nos la sabemos con un asesino despiadado. El único ejemplo, los únicos casos correctos, ¿verdad? Sí. De ahí en los demás casos se considera un vulgarismo, una forma arcaica. Yo voy a confesar que hasta el momento que realicé la investigación de este verbo me di cuenta que siempre lo empleé de una forma errónea, porque yo siempre me incluía. Voy a decir, habemos muchos estudiantes, cuando es una forma incorrecta y la vamos a explicar. Hay dos usos incorrectos que utilizamos en habemos. El primero de ellos es que en la forma culta actual antes se utilizaba habemos y se ha cambiado por hemos. Por ejemplo, está mal decir, habemos visto a tu hermano entrar a la iglesia, cuando actualmente es correcto, hemos visto a tu hermano entrar a la iglesia. O habemos ido juntos al cine, lo correcto sería decir, hemos ido juntos al cine. Así es. ¿Y cuál es el siguiente del uso incorrecto? Bien, también debe evitarse en el habla culta el uso de habemos en el sentido de somos o estamos. Por la misma razón se emplea para denotar la presencia o existencia de personas o cosas. Estamos hablando de un verbo impersonal. Lo que sucede es que nosotros utilizamos esta conjugación en habemos porque pensamos que no nos estamos incluyendo en esa designación, es por eso que usamos habemos, pero no es correcto. En el caso de las dos oraciones que usted ve en pantalla están incorrectas. Habemos muchas personas en la fila, no es correcto. Lo correcto es que usted diga somos muchas personas en la fila o estamos muchas personas en la fila. Y en el caso del ejemplo número 2, habemos varios sin cobrar, somos varios sin cobrar, es lo mejor. Así es, por tanto, si la persona que habla, el referente, quiere incluirse dentro del grupo de personas o dentro de ese grupo de objetos, no puede decir habemos muchos solteros en el pueblo, o no podemos decir habemos 3 personas en la habitación, sino vamos a cambiar esa forma errónea por
somos muchos solteros en el pueblo o estamos 3 personas en la habitación. Yo confieso que siempre lo utilicé mal hasta hoy. Hasta hoy voy a dejar de utilizar habemos cuando yo me quiero incluir dentro del grupo de personas del cual estoy hablando. Exacto, hay que erradicar el uso de este verbo. Bien, vamos a comentar este cartel de ortografía y publicidad. Dice, se vende terreno. Inf de información 97, 98, 27, 50. ¿Cuáles son los errores? Bueno, hay varios errores. En primer lugar, que se mezclan mayúsculas con minúsculas. Vende está con B y debe ser escrita con V. Y debemos colocar doble R. Ahí dice terreno, no dice terreno. Entonces hay que corregir nuevamente ese rótulo para que las personas puedan abocarse a esta persona que lo está vendiendo, ¿verdad? Así es. Agradecemos por la cortesía de la imagen a mi compañero Saúl Díaz, que siempre está pendiente del programa, al cual le mandamos muchos saludos. Y vamos a dar respuesta a la trivia que ustedes comentaron en la página de Facebook. Vamos a recordarles. Este era, ¿qué vicio del lenguaje hay en la expresión factible de hacer? Opción A, solecismo, opción B, pleonasmo u opción C, redundancia. Bueno, definitivamente sabemos que es la opción C, es redundancia, porque algo factible es algo que puede ser posible de hacer o de realizar, por lo tanto estamos utilizando 2 veces la misma palabra, ¿verdad? Estamos haciendo referencia a lo mismo y deberíamos dejarlo factible nada más. Así es algo factible o es algo posible de hacer. Recordemos que solecismo es una construcción errónea cuando decimos me se olvidó. Pleonasmo es casi parecido a la redundancia, pero el pleonasmo es una figura retórica que con más palabras, que muchas veces podemos decir innecesarias o de la misma, del mismo sentido, quiere nutrir más y enfatizar más una expresión, pero redundancia sí es un vicio del lenguaje y que debemos de estar erradicándolo y estar conscientes de que es un vicio que afecta en muy mala manera en nuestro discurso. Les agradecemos por la sintonía que ustedes siempre nos dedican a este programa y los invitamos, por supuesto, a que continúen enviándonos más preguntas que nosotros las estaremos gustosamente compartiendo con ustedes. Los esperamos la próxima semana. TEN Canal 10 presentó Nuestra Lengua. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por TEN Canal 10.